están? Espero que anden bien, pasándola lo mejor que se puede, dado las circunstancias. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy. El tema de hoy es el Neolítico. La clase pasada estábamos viendo cómo habíamos definido, mejor dicho, lo que era el Paleolítico, cómo era la vida de estos Homo sapiens, cazadores recolectores, más o menos en qué cosas creían. Y ahora tenemos que ir al siguiente e importante salto en la cadena evolutiva social y política de la humanidad, que es el Neolítico. Se llama Neolítico. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado un poquito? Decíamos Paleolítico era esta forma vieja, antigua de trabajar la piedra, y Neolítico lo llaman los arqueólogos, los antropólogos, porque para este periodo se encuentran con que las piedras tienen un trabajo mucho más fino, se obtienen más metros de filo por kilo de piedra, en fin. Pero hay algo que es mucho, no sé si mucho más importante en términos de qué mediríamos la importancia, pero por lo menos para mí, ¿sí?, es central para entender por qué marcamos una ruptura con el periodo anterior. Van a pasar dos cosas durante el Neolítico que van a cambiar completamente la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí y transcurren sus vidas. Esos dos cambios son la aparición de la agricultura como medio de subsistencia y, vinculada a ella, el asentamiento urbano, la construcción de ciudades. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, hay algunas cuantas teorías al respecto, pero lo central de este asunto es que en algún momento los seres humanos comienzan a darse cuenta, quizás por esto que hablábamos, ¿se acuerdan de la clase pasada que decíamos los rituales vinculados, no los rituales, las ideas religiosas vinculadas al eterno retorno, que tenían que ver con las semillas que volvían a crecer, la idea de enterrar las cosas para que renazcan? Bueno, en algún momento habrán tenido la idea de que, más allá de sus implicaciones religiosas, había una aplicación práctica para ese renacimiento. Si yo colocaba las semillas en terreno húmedo, estas volvían a crecer. Pero ¿qué pasaba a veces? Cuando yo volvía a buscar lo que había plantado, ya se lo había llevado alguien. Entonces no era muy buen negocio dejar las plantas libradas a su suerte, a ver si cuando volvía estaban. Con eso en mente, yo les diría que podemos explicar claramente la aparición de las ciudades, lo que llamamos la revolución urbana. En vez de irme detrás de las manadas de animales, me quedo cuidando aquellas plantas que sembré, aquellos bienes que sé que me van a permitir subsistir. Y para cuidarlos, justamente, tengo que estar allí las 24 horas. Construyo casas, construyo ciudades. No piensen en casas como en una aldea de Age of Empires, por favor, o de algún juego parecido. Las casas del Neolítico eran casas en general sin ventanas, se accedía por el techo, la vida transcurría en espacios comunes, comunitarios. Solo se dormía en las casas y eventualmente se cocinaba. Los fogones estaban dentro de las casas. No da la impresión de que fueran ambientes demasiado cómodos. El olor a humo impregnaba todo. Actuaba como un buen repelente también contra los insectos más peligrosos y molestos, por lo tanto no tenía pérdida, y permitía una vigilancia estrecha de lo que se había sembrado. ¿A dónde se comienza a dar este fenómeno? Bueno, se comienza a dar en lo que vamos a llamar el creciente fértil, la medialuna de tierras fértiles, esto es, en las márgenes de los ríos más fértiles de Cercano Oriente y de África, o sea, en la desembocadura del Nilo y en las márgenes de los ríos Éufrates y Tigris. Allí comienzan a aparecer estas ciudades, que son ciudades-estado, llamamos. ¿Por qué ciudades-estado? Porque cada ciudad
es una unidad política en sí misma. No son países, no son tan grandes, pero son ciudades amuralladas, protegidas, para evitar que alguien las ataque y a su vez para defender lo que se ha sembrado allí. Otra cosa asociada a los sembrados es la aparición de la ganadería, del animal de corral. Al principio gallinas, cabras, ¿sí? Animales chicos, animales de granja, pero que en vez de perseguirlos, se los puede meter en un lugar y tenerlos a mano para matarlos cuando es necesario. Este cambio, el asentamiento urbano y el sembrar lo que me voy a comer, permitió un cambio de estrategia evolutiva fundamental. La humanidad a partir de ese momento se va a reproducir más y va a vivir más años, con sus bemoles, dependiendo a quién estemos mirando, pero en términos generales esto va a ser muy, muy bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que políticamente estas sociedades eran sociedades organizadas como bandas, como tribus, como jefaturas? Bueno, al asentarse y formar núcleos urbanos, esos liderazgos que antes eran rotativos se fueron centralizando. Yo no voy a contar esto como una especie de cuentito como para que se entienda lo mejor posible, pero sepan que hay una mirada más técnica, ¿sí? La tierra se sembraba, las cosechas se levantaban y en general el grano se guardaba. ¿Quién y dónde guarda el grano? Piensen que la siembra es una actividad comunitaria, por lo tanto era difícil esto. Bueno, lo que se hacía era, en principio, más o menos repartirlo o guardarlo en un depósito central, pero para que nadie se creyera que era el dueño de eso, una vez al año se quemaba todo el excedente, todo lo que había sobrado, el grano que se había guardado, se quemaba todo. Esto es lo que llamamos principios de reciprocidad. ¿Qué significa? Que nadie acumulaba, que todos eran iguales. Nadie era dueño del recurso que permitía vivir. Lo que sobraba se quemaba en honor a los dioses. Y aquí, por supuesto, tiene sus pros y sus contras esto. Las cosas buenas es que permitía una estabilidad social mucho más equitativa y mucho más asentada, porque al no haber alguien que acopiara lo que sobraba, nadie era más rico que otro, por lo tanto los conflictos se minimizaban. ¿Cuál era la desventaja de esta reciprocidad? Bueno, la desventaja era que ante una catástrofe, pocas lluvias, mucho calor, mucho frío, una manga de langostas, enemigos atacando la ciudad, no había resto para aguantar. Y era una apuesta peligrosa esta. Un invierno frío podía liquidar a un grupo humano, si no había restos para aguantar. Entonces, estos principios de reciprocidad se abandonaron rápidamente. Y se pasó a una etapa siguiente que llamamos de principios de redistribución. Esto significa que ese excedente, lo que sobraba, alguien lo guardaba y luego lo redistribuía, ¿sí? Dándole a cada uno lo que estimaba que le correspondía. Pero cuidado acá, que a veces lo que puedo estimar yo que me corresponde no es lo que puede estimar el que me da el alimento. Y acá comienza a operar un fenómeno que va a modificar, decíamos, toda la estructura social y política. Aparecen las jefaturas, pero las jefaturas con carácter de Estado más moderno. Aparece el Estado. En Egipto, la máxima autoridad, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Pero la máxima autoridad política se llamaba Faraón. Si el Faraón, además de ser una encarnación del dios, era la máxima autoridad política.
La palabra faraón en Egipto antiguo quiere decir casa grande. Por lo que suponemos que la acumulación de granos, de estos granos que sobraban, de este excedente, se hacía en las casas más grandes de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo se iba a sembrar, a cuidar la tierra, a estar con los animales, a hacer esa vida comunitaria. Las ratas no tardaron en descubrir los depósitos de granos, entraban por los techos, se comían el grano, a veces sin nadie que rotara el grano almacenado, aparecían hongos, aparecían humedades que lo arruinaban. Entonces alguien tenía que estar allí cuidándolo, posiblemente el dueño de la casa. Y aquí asistimos a la aparición de alguien distinto al resto. Hasta ese momento todo era de todos. Ahora hay alguien que cuida el grano, y entre las responsabilidades que conlleva cuidar el grano también está la de redistribuirle a cada uno lo que le corresponde de la manera más justa posible. Ahora bien, a veces el grano que se acumula es poco, a veces no alcanza para todos. ¿Cómo hago para satisfacer a todos? ¿Cómo le digo a esta persona, mira, vos tenés un plato de avena, mientras que tu vecino tiene 4 platos de avenas porque tiene 4 hijos? Esta persona me puede decir, bueno, sí, pero ¿qué me importa que tenga 4 hijos? Es su problema. Yo también quiero 4 platos de avena, yo después veo qué hago con eso. Y aquí comienza a operar la naturaleza del Estado. ¿Cómo se organiza la redistribución? ¿Cómo determino y cómo contento a todos? Yo puedo tomar como parámetro la cantidad de hijos, por ejemplo. Pero, ¿y qué hago con los enfermos? El que está enfermo y no trabajó, ¿también tiene que tener acceso al excedente? ¿Un excedente que es escaso y que no va a alcanzar para todos? ¿A quién priorizo? Todas estas decisiones son decisiones complicadas de tomar y que no pueden satisfacer a todo el mundo. Entonces, lo que probablemente ocurriera es que cuando nuestro amigo de la casa grande intentaba redistribuir el grano según sus criterios, terminara con la cabeza rota. Para prevenir esto, este buen hombre agarró a los 4 o 5 más fuertes y más pendencieros del pueblo y les dijo, ustedes no trabajan más en el campo. Ustedes a partir de ahora me cuidan a mí. A cambio de eso, yo les voy a dar alimentos para ustedes y sus familias. Y así nació la primera guardia pretoriana, la primera guardia de corps de la historia, ¿sí? Aparece el ejército como algo vinculado, o la policía en todo caso más que el ejército, ¿sí? Aparece la policía, algo vinculado a la protección de este sujeto que ya era distinto a los demás. Entonces ahora era más fácil decirle, no, mirá, a vos que tenés 4 hijos, 4 platos de avena, a vos que no tenés hijos, te toca 1, ¿sí? Aunque hayas trabajado más. Y esto también genera otra clase social. La clase de los guerreros. Gente que solo se dedica a pelear. Es eficiente en eso, es buena en eso, no necesita ir a sembrar la tierra. Su talento está puesto al servicio de otra causa. En este caso, cuidar al que redistribuye el excedente. Ahora bien, el que redistribuye el excedente empieza a tener un peso muy importante dentro de estas sociedades, porque es el que puede dejarte sin comer. Entonces, ¿quién se le opone cuando hay que decidir algo? ¿Quién puede decirle no? Se fortalece esta idea de poder central, de liderazgo que ya no cambia. Ya no importa si hay que edificar una pared, o si hay que sembrar, o si hay que
hacerle la guerra a alguien o defenderse de alguien. El liderazgo no va a cambiar, va a ser siempre el mismo, porque no va a haber quien se le oponga. ¿Y quién sucede a esta persona en ese ejercicio del liderazgo? Naturalmente, quien mejor conoce el oficio. ¿Quién es? Sus hijos. Así asistimos a el nacimiento de la idea de que el poder político pasa de padres a hijos, como con los reyes, como con las monarquías, ¿no? El hijo del rey es el príncipe, hereda el trono. Allí comienza, en el Neolítico. Otra cosa importante que va a pasar es que nuestro amigo, el que cuida el excedente, de pronto se va a empezar a sentir muy especial. Y no sabemos si va a ser por egoísmo, si va a ser por ambición política, si va a ser por instinto de supervivencia, pero se va a empezar a presentar ante los demás como alguien muy especial. Entonces, por ejemplo, va a pedirle a los vecinos algún tipo de sacrificios que lo van a beneficiar a él, que le hagan caso, que a veces pongan un poco más de grano de la cuenta para la redistribución, que si tienen alguna hija bonita, por ahí le permitan cortejarla. Todo esto lo va convirtiendo en una figura excepcional. A tal punto que un buen día este señor va a decir: anoche los dioses me hablaron, a mí, que soy su delegado personal, y me dijeron que ustedes tienen que hacer tal o cual cosa. Y la gente puede creer o no. Pero el que no cree y no hace caso le pasan cosas feas. Casi siempre los demonios lo agarran de noche y se lo llevan a algún lado y lo hacen pelota. Y si los demonios se parecen un poco a los soldados de quien redistribuye, todo el mundo se calla bien la boca y tiene mucho cuidado de expresarlo en voz alta. Porque justamente estos estados no son estados democráticos ni donde se respeten demasiado las libertades civiles. Entonces, de esta manera, ¿sí?, no solo aparece el Estado como agente redistribuidor de la riqueza, sino que aparece la figura del rey o del príncipe como encargado justamente de administrar justicia en la redistribución de la riqueza, y a su vez también se convierte este rey en el sumo sacerdote, en aquel que preside el culto a los dioses, porque él es su delegado personal. Así de especial se siente. Bien, con esto liquidamos esta clase que se fue un poco de tiempo. Espero que puedan resistirla hasta el final. Nos vemos la clase que viene. Espero que anden bien, ¿sí?, y tengan cuidado. Cuídense mucho.